un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla que al verme me decía: de mi guitarra en las cuerdas se está meciendo un querer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales Cerverín. Pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y váyanse agarrando, porque hoy vamos a meternos en una de esas historias que parecen bañadas en oro por fuera, pero por dentro esconden lágrimas, silencios, humillaciones, secretos y un final tan frío que de verdad da coraje contarlo. Hoy vamos a hablar de Carmen Sevilla, la mítica novia de España. Una mujer que fue belleza, gracia, carisma, canción, cine, televisión y deseo. Una artista que enamoró a públicos enteros, que cruzó fronteras, que conquistó pantallas en España, México y Hollywood, y que durante décadas fue vista como una de esas figuras luminosas que parecían hechas para recibir aplausos eternos. Pero aquí no vamos a contar la biografía perfumada de una estrella intocable. No amigos, aquí vamos a hablar de la Carmen Sevilla, que también vivió entre mentiras, desplantes, amores imposibles, toreros machistas, galanes mexicanos, pretendientes de Hollywood, matrimonios que parecían cuento y terminaron en jaula, infidelidades descaradas, culpas religiosas, secretos dolorosos y una vejez marcada por el abandono. Porque Carmen fue la novia de España, sí, pero su vida privada tuvo más sombras que muchas villanas de telenovela. No te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel. Desde su primera gran mentira, nada menos que su edad, hasta aquel viaje a México donde Jorge Negrete se negó a besarla porque la veía demasiado niña. Desde el amor con Carlos Arruza, que quiso encerrarla en una vida doméstica lejos del cine, hasta Pedro Infante, que la conquistó con detalles, fugas, serenatas y una pasión que todavía huele a escándalo. Y agárrense, porque también vamos a hablar de Cantinflas, de aquel diamante gigantesco que le mandó como declaración de amor, de Frank Sinatra persiguiéndola en Hollywood, de Augusto Algueró, el marido mujeriego que la humilló con canciones inspiradas en sus amantes, y de Vicente Patuel, el hombre que la encerró durante años en una jaula de oro disfrazada de finca. Pero lo más duro viene al final, porque después de 66 años de trabajo, decenas de películas, discos, programas de televisión y una vida entera dedicada al público, Carmen Sevilla terminó viviendo justamente aquello que más temía: la dependencia, el encierro, el aislamiento, una residencia geriátrica y una muerte sin la despedida multitudinaria que una estrella de su tamaño merecía. Y por si eso no fuera suficiente, todavía queda la herida de una tumba donde su nombre ni siquiera aparece como debería. Una vida de gloria para terminar en silencio. Una mujer adorada por millones, pero arrumbada en sus últimos años. Una estrella que iluminó pantallas enteras, pero que acabó rodeada de sombras familiares. Así que hoy vamos a desmenuzar la vida de Carmen Sevilla, la belleza que encandiló a México, la artista que hizo suspirar a leyendas, la esposa humillada, la mujer atrapada por el machismo, la enferma olvidada y la diva que descubrió, demasiado tarde, que los aplausos del público no siempre alcanzan para protegerte de la soledad. Porque Carmen Sevilla fue la novia de España, pero su final tuvo más de pesadilla que de cuento de hadas. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Y empecemos con la primera gran mentira de Carmen Sevilla. Porque antes de hablar de Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas, Frank Sinatra, los maridos machistas, los secretos dolorosos y el final tristísimo de su vida, hay que arrancar con un detalle que parece pequeño, pero que dice mucho del mundo del espectáculo de aquellos años. Carmen Sevilla mintió sobre su edad. Sí, amigos, la novia de España, la mujer que durante décadas fue presentada como símbolo de frescura, gracia, belleza y pureza, empezó su carrera cargando una mentira en los documentos. Durante años, enciclopedias, biografías, programas de televisión y notas de prensa repitieron que Carmen Sevilla había nacido el 16 de octubre de 1930. Ese fue el dato oficial. Ese fue el año que quedó escrito en todas partes. Ese fue el número que el público aceptó sin cuestionar. Pero al final de su carrera, ella misma terminó confesando la verdad. Había nacido en 1931. ¿Y por qué aumentarse un año? Pues porque cuando empezó, Carmen era demasiado joven. Era apenas una muchachita que soñaba con abrirse camino en el espectáculo. Cielito lindo, los corazones. Amadrinada nada más y nada menos que por la gran Estrellita Castro, una figura enorme que vio en ella algo especial. Carmen tenía talento, tenía gracia, tenía belleza, tenía carisma, pero tenía un problema: era menor de edad.
Y en aquellos tiempos, para trabajar legalmente en el medio y poder sacar el carné del Sindicato Nacional del Espectáculo, necesitaba cumplir con los requisitos. Así que no le quedó de otra más que hacerse mayor en el papel. Un añito más. Nada, aparentemente. Pero en el mundo de la farándula una mentirita puede convertirse en expediente, el expediente en biografía y la biografía en verdad oficial. Y eso fue exactamente lo que pasó. Carmen se aumentó la edad para poder trabajar, para entrar al sistema, para no perder oportunidades, para no quedarse mirando desde fuera mientras otras ocupaban el lugar que ella quería conquistar. Y cuando la bola de nieve empezó a rodar, ya no hubo manera de detenerla. Porque una vez que el dato salió publicado, una vez que los periodistas lo repitieron, una vez que los archivos lo copiaron y una vez que el público lo creyó, corregirlo era meterse en otro problema. Así que Carmen siguió adelante con esa edad prestada, como si nada, mientras su carrera crecía y su nombre empezaba a sonar con fuerza. Y miren qué ironía. Una mujer que más tarde sería vendida como símbolo de naturalidad, simpatía y transparencia, tuvo que empezar mintiendo para que el propio sistema la dejara trabajar. Pero tampoco la juzguemos tan rápido, porque esa mentira no nació de la vanidad de quitarse años, como suelen hacer muchas estrellas. No, en el caso de Carmen fue al revés. Se puso un año encima para poder entrar a una industria que, desde el principio, le exigía adaptarse, callar y acomodar la realidad según convenía. Y con una edad que durante décadas se repetiría como verdad absoluta, aunque la propia Carmen supiera que detrás de ese dato había una pequeña trampa de supervivencia. Yo tuve un pretendiente, me siguió. Así arrancó la vida pública de Carmen Sevilla, no con un escándalo de cama, ni con un romance prohibido, ni con un marido infiel, sino con una mentira de calendario. Y entonces, amigos, Carmen Sevilla dio el salto que muchas artistas españolas soñaban: llegar a México. A finales de los años 40, Carmen cruzó el Atlántico para protagonizar Jalisco canta en Sevilla, estrenada en 1949. Una película que tenía un peso enorme porque era la primera coproducción cinematográfica entre España y México. O sea, no era cualquier trabajito. Era un proyecto con bandera, con orgullo, con industria y con toda la intención de unir dos mundos a través del cine, la música y el romance. Y su coprotagonista no podía ser más imponente: Jorge Negrete, el charro cantor. El galán de voz poderosa, porte de macho mexicano, traje impecable y presencia de leyenda. Para Carmen, aquello era como vivir un sueño. Ella estaba nerviosísima porque Jorge Negrete era su amor platónico. Imagínense a una muchachita española, bellísima, empezando a abrirse camino, llegando a México y teniendo enfrente al hombre que tantas mujeres admiraban como si fuera inalcanzable. Pero el sueño romántico se topó con pared, porque aquí viene el primer gran chisme de rodaje. Jorge Negrete se negó rotundamente a besarla. Sí, amigos, como lo oyen, mientras cualquiera pensaría que besar a Carmen Sevilla era privilegio de dioses, Jorge Negrete decía que no, que de ninguna manera, que aquello no le nacía. Y no era porque Carmen no fuera hermosa, porque hermosa era y mucho. El problema, según él, era la diferencia de edad. Negrete tenía alrededor de 37 años, mientras Carmen apenas rondaba los 18. Para él, aquello era demasiado. Decía que ella bien podía ser su hija, que besarla le parecía una locura y que una niña no le provocaba absolutamente nada. ¡Qué manera de bajarle la espuma al chocolate! No, creo que no. ¿De veras está usted bien? Sí, muchas gracias. No hay por qué darlas, pero... Carmen llegaba ilusionada, nerviosa, con su charro de ensueño enfrente y él parando las grabaciones a cada rato con el famoso ¡corten, corten! El equipo de filmación estaba desesperado, porque cada escena romántica se volvía un problema. Lo que debía ser un beso de película terminaba convertido en discusión, retrasos y tensión en el set. Y es que Jorge Negrete no era cualquier actor al que pudieran obligar así nomás. Era una estrella enorme. Tenía peso, tenía carácter y tenía suficiente autoridad como para detener una escena si algo no le parecía. Pero también es cierto que, para la producción, aquello era un dolor de cabeza. La película necesitaba romance, química, cercanía, ilusión. Y el galán se negaba a besar a la protagonista porque la veía demasiado joven. Al final, el director Fernando de Fuentes tuvo que hacer magia con la cámara. Como no podía sacar de Negrete el beso apasionado que el guión necesitaba, se las arregló para filmar apenas un piquito y fingir, con tomas de espaldas y ángulos inteligentes, que aquello era un beso cinematográfico. Una ilusión más del cine, donde el público veía romance, detrás había incomodidad, cortes, quejas y un charro negándose a cruzar cierta línea. Pero lo más sabroso del asunto es la reacción de Carmen. Porque lejos de sentirse ofendida o humillada, ella, con esa picardía andaluza que la caracterizaba, se fue a quejar con el director. ¿Y por qué se quejaba? Porque ella sí quería besar al charro. ¡Ay, Carmen! La muchachita venía con ilusión,
con nervios y con ganas de vivir su momento romántico con Jorge Negrete. Pero el charro cantor le salió demasiado serio, demasiado correcto o demasiado consciente de la diferencia de edad. Y ahí quedó una anécdota deliciosa de rodaje. Por un lado, un Jorge Negrete que se negaba a besar a una jovencita porque decía que podía ser su hija. Por el otro, una Carmen Sevilla encantada, emocionada y hasta frustrada porque el galán mexicano no le quería dar el beso como Dios manda. La voy a besar. No, Nacho, no. ¡Quieto! ¡Que disparo! Así fue su llegada a México, entre reflectores, coproducciones históricas, nervios de debut internacional y un desplante que pudo haberle roto la ilusión a cualquiera. Pero Carmen no se quebró. Al contrario, México apenas empezaba a descubrirla. Y aunque Jorge Negrete no quiso besarla como ella esperaba, otros hombres de este país no tardarían en quedar rendidos ante esa española de ojos brillantes, gracia natural y belleza capaz de alborotar atmos charro cantor de seso porque si el beso, México entero estaba a punto de abrirle la puerta del deseo. Y si Jorge Negrete le negó el beso en pantalla, México no tardó en ponerle enfrente a Carmen Sevilla otro hombre que sí le movió el tapete, y fuerte. Durante ese mismo viaje a México, Carmen conoció al torero Carlos Arruza, una figura imponente, admirada, varonil, con ese halo de peligro que en aquellos años hacía suspirar a muchas mujeres. Porque los toreros no eran solo deportistas o artistas del ruedo, eran símbolos de masculinidad, de valentía, de sangre fría y de ese machismo elegante que a veces venía envuelto en traje de luces. Y Carmen cayó. Carlos Arruza se convirtió en su primer gran amor. Se hicieron novios, se enamoraron con intensidad y la relación avanzó tanto que ya se hablaba de boda. Carmen, joven, ilusionada y arrebatada por el romance, estaba dispuesta incluso a dejarlo todo y mudarse a México para empezar una vida junto a él. Imagínense nada más. La novia de España, en plena juventud, con una carrera que apenas empezaba a despegar, pensando seriamente en cruzar el océano y cambiar los sets de cine por una vida al lado de un torero mexicano. Pero el encanto duró hasta que Arruza sacó el cobre. Porque cuando la cosa se puso seria y el matrimonio empezó a sentirse posible, el torero le habría puesto un ultimátum de esos que hoy dan coraje, pero que en aquella época muchos hombres decían como si fuera lo más normal del mundo. Te casas conmigo, pero te olvidas del cine, de actuar y de los productores. Te quedas en casa a cuidarme, lavarme y darme de comer. ¡Ja, caray! O sea, no quería una esposa con brillo propio. Quería una mujer encerrada en la casa. Una mujer para servirle, una mujer que dejara su carrera, su talento, sus sueños y su fama naciente para convertirse en sombra del marido. Como nadie. Ni soy tu vida ni tengo por qué huirte, solamente que no quiero estar a tu lado. Y ahí es donde Carmen Sevilla demostró que podía ser dulce, coqueta y enamorada, pero no era ninguna sumisa. Porque Carmen le dejó clarísimo que antes de conocerlo a él, ya había conocido el cine. Antes de enamorarse de un torero, ya se había enamorado de su carrera. Antes de imaginarse como esposa de nadie, ya se había visto a sí misma en pantalla, cantando, actuando, brillando y conquistando públicos. Y eso no lo iba a entregar tan fácil. Así que, por mucho que le doliera, lo mandó a volar. Terminó el noviazgo y eligió el cine. Y miren qué fuerte. Porque en una época donde a muchas mujeres se les enseñaba que el sueño máximo era casarse, obedecer y hacer feliz al marido, Carmen decidió no cambiar su destino por un delantal. Pudo haber sido la señora de Arruza, vivir en México, atender al torero, esperarlo en casa y renunciar poco a poco a la estrella que llevaba dentro. Pero no quiso. Prefirió quedarse con su carrera, con su libertad y con ese camino que más tarde la convertiría en una figura inolvidable. Eso sí, el desengaño la sacudió. Después de esa decepción amorosa,
Carmen decidió darle vuelo a la hilacha, como ella misma insinuaba con picardía. Empezó a tener varios novios, a dejarse querer, a disfrutar el coqueteo, la admiración y la compañía masculina. Porque si un hombre quería encerrarla, pues ella iba a demostrar que pretendientes no le faltaban. Pero también ponía límites muy claros. Carmen siempre decía que se cuidaba mucho de no entregar de más. Y esa frase, en el contexto de la época, decía bastante. Porque aunque era coqueta, aunque le gustaba sentirse deseada, y aunque tenía a muchos hombres rendidos a sus pies, su obsesión seguía siendo casarse de blanco por la iglesia. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla que al verme me decía... Ahí estaba la contradicción de Carmen Sevilla. Por un lado, era una mujer libre para su tiempo, capaz de mandar a volar a un hombre que quería cortarle las alas. Pero por otro, seguía profundamente marcada por la moral conservadora, por la religión, por la idea de la pureza y por ese sueño de llegar al altar como Dios mandaba. Y esa mezcla la volvió todavía más fascinante. Carmen podía provocar deseos, despertar pasiones y volver locos a galanes, toreros y estrellas de cine, pero al mismo tiempo cuidaba su imagen, su reputación y su promesa íntima de casarse de blanco. Así que Carlos Arruza fue su primer gran amor, sí, pero también fue su primera gran lección. Un hombre puede prometerte matrimonio, pasión y una vida nueva, pero si para amarte te pide que dejes de ser tú, entonces no es amor, es jaula. Y si Carlos Arruza fue el primer gran amor mexicano de Carmen Sevilla, lo de Pedro Infante fue otra cosa. Fue puro fuego de película, puro coqueteo, pura aventura y puro escándalo. En 1952, Carmen regresó a México para filmar Gitana tenías que ser, nada más y nada menos que junto al queridísimo Pedro Infante. Y ya sabemos cómo era Pedro, amigos. Carismático, coqueto, alegre, detallista y con ese famoso corazón de condominio donde siempre parecía caber una mujer más. Pedro no necesitaba esforzarse demasiado para conquistar. Tenía sonrisa, voz, fama, encanto popular y esa manera tan suya de hacer sentir especial a quien tenía enfrente. Y Carmen, que venía de España con su belleza, su gracia andaluza y su coquetería natural, cayó redondita. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Años después, ella misma llegó a admitir que sí se enamoró de Pedro Infante, aunque públicamente siempre trató de manejar la historia con elegancia, diciendo que habían sido íntimos amigos. Pero ya sabemos, amigos, que cuando en la farándula alguien dice íntimos amigos, muchas veces lo que está diciendo es: no me obliguen a contar lo que de verdad pasó. Y lo que pasó en ese rodaje tuvo tela de donde cortar. El gran escándalo fue que, en plena filmación, Carmen Sevilla y Pedro Infante se fugaron juntos a Mérida, Yucatán. Así como lo oyen, abandonaron el set por horas, dejaron a la producción histérica, a los asistentes buscándolos, al director echando lumbre y a todo mundo preguntándose dónde demonios estaban las dos estrellas de la película. Mientras el equipo se volvía loco, Pedro andaba de galán aventurero. La llevó a pasear por los cenotes, visitaron a la Virgen de Izamal y hasta la llevó con su joyero de confianza para comprarle una esclava de oro idéntica a la que él siempre usaba. Y miren qué detalle tan de Pedro. No era cualquier regalito, era una joya parecida a la suya, como si quisiera marcar una complicidad, una cercanía, un secreto compartido. Pero la cosa no terminó ahí. Según se ha contado, Carmen quedó tan emocionada al ver a la Virgen de Izamal que Pedro mandó a hacerle una corona de oro, y se dice que esa corona todavía forma parte de la imagen. O sea, el paseo romántico no fue cualquier escapadita de actores inquietos. Terminó convertido en una anécdota casi de leyenda. Cuando por fin regresaron al set,
el director les puso una gritoniza histórica, y con justa razón, porque una producción no puede detenerse nada más porque sus protagonistas decidieron irse de aventura. Pero también había un problema. Pedro Infante y Carmen Sevilla eran las estrellas. Podían regañarlos, sí, podían hacer corajes, también, pero no podían correrlos ni tratarlos como extras. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Así que la filmación siguió, con el chisme ya prendido y la tensión romántica más viva que nunca. Y esa tensión se notaba hasta en las escenas. Carmen contó que en una escena de beso, Pedro se lo dio con tanta intensidad que no la soltaba. No era el besito actuado, medido, técnico y correcto de una película. No, Pedro se fue con todo, como si la cámara hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos. Y Carmen, entre sorprendida, molesta y rebasada por el atrevimiento, hizo algo que nadie esperaba. Le dio un tremendo mordisco en los labios para quitárselo de encima. ¡Tómala, Pedro! Porque Carmen podía estar enamorada, podía sentirse atraída, podía coquetear y dejarse querer, pero tampoco era una muñequita para que el galán mexicano hiciera lo que quisiera. Si Pedro se pasó de intenso, ella le respondió como buena andaluza, con carácter, con fuego y con los dientes si hacía falta. Pero Pedro Infante no se quedó cruzado de brazos. Para reconciliarse, esa misma noche le llevó un mariachi monumental de 40 integrantes a las puertas de su hotel. Imagínense la escena, Carmen arriba, quizá todavía molesta, y abajo Pedro con tremenda serenata, tratando de suavizar el mordisco, el enojo y el exceso de pasión. Eso ya no era promoción de película, eso era novela mexicana con música en vivo. Guadalajara, Guadalajara. Es el alma de provinciana, huele a limpia, rosa temprana. Y para ponerle más pimienta al asunto, Pedro Infante no estaba precisamente libre como el viento. En esa época acababa de casarse de manera ilegal con Irma Dorantes, mientras seguía casado con María Luisa León. Es decir, el ídolo andaba metido en un lío de bigamia que podía traerle problemas muy serios, incluso legales. Y aún así tenía tiempo, encanto y descaro para cortejar a la española. Y si ustedes pensaban que Pedro Infante era el único mexicano que andaba rondando a Carmen Sevilla, están muy equivocados. Porque en México, Carmen no solo despertó curiosidad artística, despertó deseo, capricho, fantasía y competencia masculina. Aquella española joven, bella, coqueta y con una gracia que parecía iluminar cualquier cuarto donde entraba, empezó a volver locos a varios hombres poderosos del espectáculo. Y entre ellos apareció nada más y nada menos que Mario Moreno Cantinflas. Sí, amigos, el mimo de México, el ídolo popular, el hombre que hacía reír al pueblo con su manera enredada de hablar, pero que en la vida privada no siempre era ese personaje simpático, ligero y adorable que el público imaginaba. Según se ha contado, Cantinflas quedó fascinado con Carmen Sevilla. La vio, se impresionó con su belleza y decidió cortejarla a su manera. No con flores sencillas, no como un ramo discreto, no con una cartita romántica, sino con un regalo de esos que parecen más acto de poder que detalle de amor. Un día tocaron a la puerta del hotel de Carmen y le entregaron una caja enorme, del tamaño de una caja de zapatos. Carmen, seguramente intrigada, la abrió, y adentro apareció un diamante gigantesco, una joya tan exagerada que, según la anécdota, parecía del tamaño de un ladrillo y alumbraba toda la habitación. Venía acompañada de una tarjeta que decía, «Para la mujer más bella», firmada por Cantinflas. ¡Qué manera de entrarle al cortejo! Nada de «vamos por un cafecito», nada de «te invito a cenar». Cantinflas llegó con diamante, caja grande y declaración silenciosa de millonario enamorado. No se me suban las barbas porque lo voy a... Poco después, él le habló para declararle su amor.
Y cualquiera pensaría que Carmen, al recibir semejante joya de una de las figuras más importantes del cine mexicano, se iba a quedar impresionada, halagada y quizá hasta tentada. Pero no, Carmen lo rechazó, y lo rechazó sin pensarlo demasiado, porque para ella Cantinflas no tenía el encanto que sí le encontraba a Pedro Infante. Pedro era alegre, coqueto, carismático, musical, espontáneo, de sonrisa fácil y corazón de condominio. Pedro la hacía sentir viva, la llevaba de paseo, le cantaba, le regalaba detalles con sabor de aventura. Cantinflas, en cambio, le parecía otra cosa. Carmen llegó a describirlo como un hombre amargado, refunfuñón y de mal genio, muy distinto al Cantinflas que el público veía en pantalla. Y ahí está lo interesante. Una cosa es el personaje que enamora al pueblo y otra, muy diferente, el hombre real detrás de la fama. Para millones, Cantinflas era ternura, picardía y simpatía mexicana. Para Carmen, al menos en el terreno romántico, era un señor pesado. No le movió nada, no le despertó deseo, no le provocó ilusión, y por más diamante que le pusiera enfrente, ella no estaba dispuesta a entregarle el corazón a un hombre que no la hacía suspirar. Y luego ese chiquito. ¿Cuál chiquito? ¿Cuánto tiempo hace que no la ves? ¿A esa? Sí. Pues, ahora a ver. Eso también habla mucho de Carmen Sevilla, porque pudo haber aceptado el romance por conveniencia, por lujo, por fama, o por el simple peso de saber que Cantinflas era una leyenda viva. Pero Carmen, con todos sus defectos, tenía claro algo. Le gustaba sentirse deseada, sí, pero también necesitaba que el hombre le encendiera algo por dentro. Y Cantinflas no lo logró. Lo curioso es que, ante el rechazo, Mario Moreno no armó escándalo, no hizo berrinche público, no la humilló ni intentó presionarla. Resignado, le pidió que se quedara con la joya de todos modos. Y como si México no hubiera sido suficiente para encender pasiones, Carmen Sevilla también llegó a Hollywood, porque su belleza no era de esas que se quedaban encerradas en un solo país. Carmen tenía una presencia internacional, una cara que funcionaba en España, en México y también frente a las cámaras grandes del cine extranjero. Por eso en 1961 llegó a interpretar a María Magdalena en Rey de Reyes, una producción monumental que la colocó frente a otro tipo de industria, otro tipo de estrellas y otro tipo de pretendientes. Y claro, amigos, los hombres de Hollywood tampoco se quedaron ciegos. Carmen empezó a llamar la atención de figuras enormes. Se ha dicho que Charlton Heston, Marlon Brando y hasta el mismísimo Frank Sinatra intentaron conquistarla. Imagínense nada más el nivel. Carmen Sevilla, la muchacha española que había empezado aumentándose un año para poder trabajar, ahora tenía detrás a algunos de los nombres más poderosos y deseados del cine y la música mundial. Pero ella no se apantallaba tan fácil. Carmen contaba con mucha gracia que Frank Sinatra la perseguía constantemente, y ella, con esa picardía andaluza que tenía para quitarse de encima a los hombres sin perder la sonrisa, lo mandaba a pasear diciéndole algo así como: «Ay ya, señor Frank Sinatra, déjeme tranquila». Tómala. Rechazar al mismísimo Frank Sinatra no lo hacía cualquiera. Pero Carmen podía darse ese lujo, porque si algo tuvo desde joven fue esa mezcla peligrosa de belleza, coquetería y carácter. Le gustaba gustar, sí. Le gustaba que la admiraran, también. Pero no por eso se iba a rendir ante cualquier hombre famoso que le pusieran enfrente. Porque aún no voy hacia mi padre. Ve a mis discípulos. Y sin embargo, cuando parecía que Carmen tenía al mundo a sus pies, llegó el matrimonio que cambiaría su vida para mal. En 1961 decidió casarse con el compositor español Augusto Algueró, un hombre famoso, talentoso y muy bien colocado en el ambiente artístico. La boda fue un acontecimiento mediático. Carmen presumía públicamente haber llegado virgen al matrimonio,
algo que en aquella época se vendía casi como trofeo moral. Y para rematar el cuadro perfecto, hasta recibieron un telegrama de felicitación del Papa Juan XXIII. Todo parecía de revista. La estrella hermosa, el compositor exitoso, la novia pura, la bendición religiosa, el hogar ideal. Y después llegó su único hijo, Augusto José, como si la postal familiar terminara de completarse. Pero detrás de ese cuento de hadas, la realidad era otra. Según lo que Carmen llegó a contar, su matrimonio con Algueró fue un infierno de humillaciones. El hombre resultó ser un mujeriego incorregible, de esos que no solo son infieles, sino que además parecen disfrutar que la esposa se entere. No era la aventura escondida, el desliz discreto o el rumor de pasillo, era el descaro. Carmen soportó infidelidades constantes y, según se ha dicho, Algueró llegó incluso a pasearse con sus amantes cerca de la propia casa familiar. Imagínense el veneno de eso. La mujer admirada por millones, la que había rechazado a galanes internacionales, la que era deseada en tantos países, humillada por su propio marido frente a su puerta. Esta noche, Carmen Sevilla y Augusto Algueró. Bienvenidos. Pero el golpe más cruel tuvo nombre de canción: Noelia. Ese famoso tema que tanta gente escuchó como una melodía romántica, para Carmen era una herida abierta, porque Algueró habría compuesto esa canción inspirado en una amante llamada así, y lo más cínico es que, según ella misma confesó, él la obligaba a escucharla en casa, diciéndole sin pudor que esa mujer había sido la inspiración. ¡Qué nivel de crueldad! No solo te engaño, no solo te humillo, también te obligo a escuchar el monumento musical de mi infidelidad. Por eso Carmen llegó a decir que esa canción la hizo sufrir horriblemente. Y uno entiende por qué. Para el público podía ser un éxito. Para ella era el recordatorio de que su matrimonio estaba lleno de traición, burla y desprecio. ¿Las escribes pensando en ella? La verdad. No, realmente. No, yo compongo... Pero todavía había un secreto más profundo, más íntimo y más doloroso. Carmen Sevilla cargó durante años con la culpa de haber interrumpido 2 embarazos de manera provocada. La primera vez, al poco tiempo de casarse. La segunda, después de haber tenido a su hijo. Según se ha contado, lo hizo por miedo a que su apretadísima agenda de trabajo no le permitiera atender a más niños como sentía que debía hacerlo. Y aquí hay que entender el peso de esa decisión en la Carmen de aquellos años. No era una mujer fría ni indiferente. Era una mujer profundamente conservadora, católica y creyente. Una mujer que había cuidado su imagen, que había querido llegar virgen al matrimonio, que soñaba con casarse de blanco y que cargaba una moral religiosa muy fuerte. Por eso, aquella decisión la persiguió como una sombra. Carmen vivió atormentada por la culpa. Se habló de pesadillas, de arrepentimiento, de noches difíciles y de un dolor que nunca terminó de irse. Porque una cosa es tomar una decisión en medio del miedo, la presión o la carrera, y otra muy distinta es vivir décadas sintiendo que esa decisión te condena por dentro. Ese fue quizá uno de sus secretos más tristes. La mujer que hacía sonreír al público, que cantaba, bailaba, actuaba y coqueteaba frente a las cámaras, por dentro cargaba una culpa que la carcomía en silencio. Finalmente, cansada de las humillaciones, de las infidelidades y de la vida amarga junto a Algueró, Carmen se divorció de él en 1974. Para entonces, el matrimonio ya estaba roto desde hacía mucho. Incluso se habló de un romance muy sonado de Algueró con la actriz italiana Ornella Muti, otro golpe más para una mujer que ya venía coleccionando heridas. Pero Carmen no se quedó llorando eternando en un rincón. Como una dulce venganza personal, decidió meterse al llamado cine de destape, sabiendo que a su exmarido le molestaba y le daba celos verla triunfar desde una Yang más sensual, más libre
y más provocadora. Me estremecí. Y ahí estará Carmen, que vuelve a levantarse. La mujer humillada que transforma el dolor en desafío. La esposa traicionada que convierte su cuerpo y su fama en una forma de revancha. La artista que después de haber sido vendida como novia pura, santa y capaz de mostrar que también podía ser deseada, atrevida y dueña de su propia imagen. Porque Augusto Algueró pudo haberle roto el corazón, pudo haberla humillado y pudo haber convertido una canción en tortura, pero no pudo apagarla. Carmen Sevilla salió de ese matrimonio con heridas profundas, sí, pero también con una certeza. Ningún hombre, por famoso, talentoso o poderoso que fuera, tenía derecho a convertirla en sombra. Después del infierno, con Augusto Algueró, Carmen Sevilla todavía creía que el amor podía darle paz. Y quizá por eso, en 1985, decidió casarse por segunda vez con el empresario ganadero Vicente Patuel. Ella llegó a decir que Patuel fue el gran amor de su vida, el hombre con el que encontró una especie de refugio después de tantos años de trabajo, fama, traiciones y desgaste emocional. Pero amigos, una cosa es el amor que una mujer quiere ver, y otra muy distinta el control que un hombre termina imponiendo. Porque detrás de esa relación que Carmen defendía con romanticismo, también se escondía un machismo de los más duros. Patuel no quería compartirla con el cine, ni con la televisión, ni con los escenarios, ni con el público que la adoraba desde hacía décadas. Y entonces le puso un ultimátum brutal. ¿Tú quieres el cine o yo? Así de claro. No le estaba pidiendo una pausa. No le estaba pidiendo reorganizar su vida, le estaba exigiendo escoger entre su carrera y su matrimonio, entre ser Carmen Sevilla, la estrella, o ser la señora de Patuel, escondida lejos del ruido, lejos de las cámaras y lejos del mundo que la había hecho inmortal. Tú también necesitas de mí. Y Carmen, enamorada o cansada, terminó cediendo. Se retiró de los escenarios y se fue a vivir con él a una finca en Extremadura, donde pasó años prácticamente aislada del ambiente artístico. Aquella mujer que había conquistado México, España y Hollywood, aquella belleza que había hecho suspirar a toreros, cantantes, actores y productores, acabó encerrado en una vida rural, cuidando ovejas, viviendo entre rutinas y obedeciendo las reglas de un marido que no quería verla brillar fuera de su control. Era una jaula de oro. Porque sí, no era pobreza, no era hambre, no eran los golpes de la necesidad. Había finca, había comodidad, había estabilidad económica. Pero también había aislamiento, silencio, renuncia y una especie de encierro disfrazado de amor. Y eso también destruye. Durante 13 años, Carmen vivió apartada, lejos de la vida pública, lejos de los escenarios y, según se ha contado, con muy pocas posibilidades de recibir visitas o mantener la libertad social que antes tenía. Para una mujer nacida para el aplauso, aquello tuvo que sentirse como ir apagándose poco a poco. Imagínense a Carmen Sevilla, la novia de España, la mujer que había rechazado a Frank Sinatra, la que había puesto a Pedro Infante a llevarle serenata, la que había vivido entre luces y cámaras, reducida a una rutina solitaria en una finca, preguntándose quizá si el amor verdadero debía sentirse tan parecido a una prisión. También una paliza física, esos 7 años, yendo y viniendo cada fin de semana. Pero el destino volvió a abrirle una puerta. En 1991, el productor Valerio Lazarov le ofreció regresar a la televisión para presentar el mítico Telecupón. Y no llegó con cualquier propuesta. Le puso sobre la mesa una cantidad que en ese momento sonaba escandalosa. 300.000 pesetas por programa. Ahí, curiosamente, el marido celoso empezó a ver las cosas de otra manera. Porque cuando la oferta fue suficientemente jugosa,
Patuel finalmente le dio permiso de volver a trabajar. Y esa palabra, permiso, ya lo dice todo. Carmen Sevilla, una estrella con décadas de carrera, una mujer adulta, una figura histórica del espectáculo, todavía tenía que recibir autorización de su marido para volver a hacer lo que sabía hacer. Pero volvió. Y cuando Carmen volvió a la televisión, el público la recibió con los brazos abiertos, porque la gente no la había olvidado. Podía haber pasado años lejos, podía haberse apagado un poco en aquella finca, podía haber vivido encerrada en una jaula disfrazada de matrimonio, pero su carisma seguía intacto. La cámara la quería, el público la quería, España la quería. Y quizá por eso su regreso fue también una pequeña revancha, porque Patuel pudo haberla apartado de los escenarios durante años, pudo haberla obligado a escoger, pudo haberla escondido entre ovejas y silencios, pero no pudo borrar del corazón del público a Carmen Sevilla. Eso sí, la herida de esa etapa quedó marcada, porque su segundo matrimonio mostró otra vez el patrón que se repetiría en su vida. Hombres que la amaban, sí, pero que también querían controlarla. Hombres que se enamoraban de su luz, pero después intentaban apagarla para sentirse dueños de ella. Y entonces empezó la etapa más triste de Carmen Sevilla, porque después de tantos años de cine, canciones, televisión, amores, maridos, encierros y regresos triunfales, el cuerpo y la memoria comenzaron a pasarle una factura que nadie quería aceptar del todo. Fue durante su etapa televisiva cuando el público empezó a notar algo raro. Carmen, que siempre había sido espontánea, chispeante, divertida y dueña de una gracia natural, comenzó a perder el hilo en plena transmisión. Se equivocaba, se confundía, repetía cosas, se quedaba en blanco o parecía no encontrar la palabra correcta. Al principio, muchos lo tomaban con ternura. Decían, ¡ay, es Carmen! Se reían de sus despistes, de sus ocurrencias, de sus frases fuera de lugar, como si todo formara parte de ese encanto suyo de señora entrañable, cercana y un poquito despistada. Pero con el tiempo, lo que parecía gracia empezó a sentirse como aviso. Algo no estaba bien. Tras la muerte de Vicente Patuel por un infarto en el año 2000, Carmen se refugió todavía más en el trabajo. La televisión volvió a ser su casa, su rutina, su manera de no quedarse sola con los recuerdos. Asumió la conducción de Cine de Barrio y durante años siguió apareciendo frente al público sonriente, querida, con esa presencia que todavía despertaba cariño en millones de hogares. Pero detrás de la sonrisa, la memoria se iba apagando. En 2009 llegó el diagnóstico que confirmó el miedo, Alzheimer. Y ahí la historia cambió por completo, porque ya no se trataba de un olvido simpático ni de una confusión de programa en vivo. Era una enfermedad cruel, lenta, devastadora, de esas que no solo le roban a una persona sus recuerdos, sino también su independencia, su identidad y hasta la forma en que los demás la miran. Carmen empezó a fallar cada vez más en plena transmisión. Sus despistes se volvieron evidentes, dolorosos, imposibles de maquillar. Ya no era justo para ella seguir siendo expuesta frente a cámaras mientras el público veía cómo una estrella inmensa se desvanecía poquito a poco. En 2010 tuvo que despedirse de la televisión de la manera más triste, no con una retirada gloriosa, no con una ovación planeada, no con un homenaje a la altura de su carrera, sino empujada por una enfermedad que le estaba quitando aquello que durante toda la vida la hizo brillar, su memoria, su rapidez, su chispa, su conexión con el presente. Conocerse la desafortunada noticia de que podría padecer Alzheimer. Ahora este rumor... Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente indignante, porque Carmen Sevilla tenía un miedo muy claro en la vida: llegar a vieja, depender de otros y que la arrumbaran en un asilo de ancianos. Ese era su terror. No quería terminar olvidada, encerrada, dependiendo de la voluntad de alguien más. Había trabajado toda su vida, había ganado dinero, había ahorrado, justamente para asegurarse un retiro digno en su propia casa. Pero la vida, cruel como pocas, la llevó justo al lugar que más temía. Después del diagnóstico y tras el divorcio de su hijo Augusto José con Marta Díaz, él se mudó a vivir a la casa de Carmen.
Al principio, aquello pudo parecer lógico. El hijo cerca de la madre enferma, acompañándola, cuidándola, administrando la situación familiar. Pero, según se ha contado, pronto las cosas empezaron a cambiar. Augusto José habría comenzado a redecorar la casa a su gusto, a ocupar espacios, a tomar control del entorno y a quejarse cada vez más del peso que implicaba cuidar a su madre. Y ahí aparece la frase que más rabia despierta en esta historia, que cuidar ancianos era mucha flojera. Imagínense el golpe. Carmen Sevilla, la mujer que trabajó más de 6 décadas, la artista que sostuvo carreras, familias, casas, lujos y aplausos, convertida ahora en una carga incómoda para su propio hijo. Según estas versiones, en 2015, Augusto José decidió ingresarla en una residencia geriátrica en Aravaca, Madrid, y con eso se cumplió la pesadilla que Carmen tanto había pedido evitar. No fue un extraño, no fue un enemigo, no fue un administrador frío, fue su propio hijo, su única sangre directa, quien terminó llevándola al lugar que ella más temía. Porque lo he hablado con... No lo he decidido yo, o sea, creo que es algo que yo lo que he hecho ha sido... Y ojo amigos, cuidar a una persona con Alzheimer no es fácil, eso hay que decirlo. Es una enfermedad durísima, desgastante, dolorosa para cualquier familia. Pero una cosa es reconocer la dificultad del cuidado, y otra muy distinta es que una estrella que le dio todo al público termina encerrada, aislada y prácticamente borrada de su propio mundo. Porque el problema no fue solo la residencia, el problema fue el aislamiento. Se ha dicho que Augusto José impuso un control absoluto sobre quién podía verla. Habría firmado una orden donde únicamente él y su amigo íntimo, Moncho Ferrer, tenían permitido visitarla. Mientras tanto, grandes amigos de toda la vida de Carmen intentaban comunicarse, querían saber cómo estaba, querían acompañarla, querían despedirse de alguna manera de esa mujer que había sido parte de sus vidas. Pero las puertas se cerraron, las llamadas fueron bloqueadas, las visitas quedaron restringidas, y Carmen, que había vivido rodeada de fans, productores, actores, cantantes, toreros, galanes y amigos de medio mundo, pasó sus últimos años en un silencio impuesto, lejos de la gente que la quiso. Lo más doloroso es pensar que quizá ella, entre los claroscuros de la enfermedad, todavía entendía algo. Tal vez había días en que no recordaba nombres, pero sí sentía ausencias. Tal vez no podía ordenar toda su vida en la cabeza, pero sí percibía el abandono. Tal vez la memoria se le iba, pero el corazón todavía reconocía la soledad. Y amigos, ¿a poco no eso rompe el alma? Porque Carmen Sevilla no fue una mujer cualquiera, fue una institución. Una artista que trabajó desde niña, que cruzó países, que hizo cine, televisión, música, que fue amada por millones y que se ganó un lugar enorme en la cultura popular. Tendrá sus más y sus menos, pero yo implicada en Ande, quiero que sepa que no cobro ni 5. Y aún así, terminó viviendo sus últimos años lejos del ruido que la había acompañado siempre, lejos de los homenajes cotidianos, lejos de muchos amigos que querían verla y no podían. La novia de España, aquella mujer que había sido deseada por toreros, actores, cantantes y leyendas internacionales, terminó dependiendo de decisiones ajenas. La mujer que un día eligió el cine antes que a un hombre machista, que soportó infidelidades, que sobrevivió a matrimonios difíciles y que volvió a la televisión cuando todos la extrañaban, terminó atrapada en la enfermedad más cruel, esa que te borra de ti misma mientras los demás deciden qué hacer con lo que queda de tu vida. Y así llegamos al final, más frío, más triste y más indignante de la vida de Carmen Sevilla. El 27 de junio de 2023, Carmen murió a los 92 años. Se fue una de las grandes leyendas del espectáculo español, una mujer que había trabajado durante décadas, que había hecho cine, televisión, música, que había conquistado México, España, Hollywood, y que había sido amada por millones. Pero su despedida no estuvo a la altura de su historia. Lejos de una capilla ardiente multitudinaria, lejos de los homenajes enormes que una figura como ella merecía, lejos de permitir que sus fans, sus compañeros y sus amigos pudieran llorarla como se llora a una reina del espectáculo, su hijo decidió cremarla en la más estricta intimidad. Carmen era patrimonio emocional de varias generaciones. Había gente que creció viéndola, escuchándola, riéndose con ella, admirando su belleza y acompañando su carrera durante toda una vida. Pero al final, ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse como se merecía. Y si eso ya era triste, la polémica no terminó ahí. Como yo sabía que ella deseaba recibirla y así ha sido,
y... Tiempo después se supo que sus cenizas reposaban en el cementerio de San Fernando de Sevilla, junto a otros grandes mitos de la música y la cultura popular. Hasta ahí uno podría pensar que, por fin, Carmen descansaba en un lugar digno. Pero entonces vino el golpe. Se reveló que su nombre ni siquiera figuraba en la lápida del panteón familiar. ¡Ni su nombre, amigos! La novia de España, la mujer que trabajó 66 años, que hizo alrededor de 70 películas, 20 proyectos de televisión y 27 discos, descansando en una tumba donde su nombre no aparecía como debía aparecer. Y para colmo, se dijo que la tumba se encontraba abandonada, cubierta de polvo, sin flores, sin ese mínimo gesto de cariño que cualquier admirador le habría llevado de corazón. Aquello desató una ola de indignación, porque parecía la última falta de respeto contra una mujer que ya había vivido sus últimos años encerrada, aislada y lejos de los amigos que querían verla. La gente no entendía. ¿Cómo podía terminar así una estrella de ese tamaño? ¿Cómo podía Carmen Sevilla, que iluminó tantas pantallas, acabar reducida a unas cenizas sin nombre visible? Nos han llegado unas imágenes del panteón que está como un poco descuidado. Que va. No, lo único que no tiene el nombre es la lápida. ¿Cómo podía la mujer adorada por España y recordada con cariño en México no tener ni siquiera una lápida que gritara al mundo: aquí descansa Carmen Sevilla? Ante las críticas, su hijo Augusto José rompió el silencio. Pero lejos de calmar la indignación, sus palabras encendieron todavía más el fuego. Dijo que el nombre de Carmen no estaba en la lápida porque él no había querido ponerlo, y que tal vez dentro de algunos años lo pondría. ¡Tómala! Como si el nombre de una madre, de un artista, de una leyenda, pudiera esperar. Como si reconocerla en su propia tumba fuera un trámite sin prisa. Como si Carmen Sevilla, después de darle una vida entera al espectáculo, tuviera que seguir esperando permiso hasta después de muerta. Por eso su historia deja una enseñanza amarga. Nadie sabe para quién trabaja. Puedes juntar dinero, fama, propiedades, aplausos, premios, recuerdos y homenajes, pero si al final tu destino queda en manos de alguien que no honra tu historia, hasta una leyenda puede terminar borrada de su propia lápida. Que no se lo he querido poner, porque yo sé que no debo ponerlo. Ahora dime tú, ¿crees que Carmen Sevilla merecía una despedida pública, con capilla ardiente y homenaje nacional, o piensas que la familia tenía derecho a manejarlo todo en privado? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia tiene de todo. Belleza, mentiras, México, Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas, Hollywood, matrimonios machistas, culpa, Alzheimer, aislamiento y una tumba sin nombre que todavía indigna. Y si te gustan estas historias donde las grandes estrellas esconden dolores, secretos y finales que nadie se imaginaba, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video.